Qué hermosa ceremonia, ¿no es cierto? Yo fui pastor por más de 20 años en el sur de California y yo programaba los bautismos anualmente. Yo iba a una iglesia y si esa iglesia el año anterior había tenido 3 bautismos, yo programaba 4 bautismos. Y el bautismo en el cual más teníamos éxito era uno que yo programaba para el sábado más próximo a la Navidad. Y entonces lo promovíamos con un eslogan que decía: el mejor regalo que le puedes dar a Jesús este año es tu vida, es tu alma. Y se bautizaba mucha gente. Y resulta que en una ocasión vino mi hija, tendría 6 años de edad. Y me dice: papi, este año yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Y entonces, yo le di un abrazo y le di un beso. Y entonces hablé con mi esposa y me dice mi esposa: está muy chica, ¿qué van a pensar los hermanos? Van a pensar que estás desesperado por números para que aparezca, que tú has bautizado bastantes. Y entonces yo me hice de la vista gorda y entonces siempre estudiaba con ella y pasó el bautismo y al año siguiente ya ella tenía 7 años de edad. Y me dijo, se me acercó porque los chicos para Navidad, por lo menos en el caso nuestro, teníamos la costumbre de que ellos pedían lo que querían. Queríamos regalar algo práctico y hasta el momento cuando hay algún cumpleaños: ¿qué quieres, mi amor? ¿Qué te gustaría? Y mi hija cumple años el 30 de este mes, mi nieto cumplió el 20 y ya nosotros hablamos y ahora en 2 semanas los vamos a visitar y vamos a arreglar los regalos. Hay que ser pragmático, bueno, eso es por lo menos la forma como yo lo pienso. A veces recibe uno corbatas, recibe uno cosas que uno ya tiene una gran cantidad y no se aprecian tanto como cuando uno pide algo que le gusta. Y vino mi niña y me dijo: papi, este año yo solamente quiero una cosa para Navidad. Y le dije: ¿Qué es? Que me bautices. Yo quiero entregar mi vida a Jesús. El año pasado no me bautizaste. Y dicen que los hombres no lloran. Pero yo no sé, quizás algunos no, acá en Chile, no sé, pero por lo menos en esa ocasión yo lloré. Y fue una experiencia. Apenita yo creo que le llegaba el agua, apenas, nada más había que sumergirla un poquito de chica que estaba. Y ahora que se estaban bautizando estos 2 chicos, qué maravilla, qué maravilla. Y saben que las estadísticas indican que entre más chicos se bautizan, tienen más posibilidades de mantenerse en la iglesia y de entregarse a la iglesia. Porque entre más viejo es uno adquiere más hábitos, más vicios, más malas costumbres que militan contra las cosas que uno tiene que dejar para la iglesia. Es más difícil. Por eso piensen ustedes, padres de familia, en sus chicos, piensen en ello. Y no es malo si se bautizan chicos, yo no creo que sea malo. Es más, una vez un evangelista había estado haciendo evangelismo por más de 2 meses y cuando llegó a su casa, su esposa le estaba esperando y le dijo: ¿y cómo te fue, mi amor? Y él le contestó: muy bien. ¿Y cuántos se bautizaron? Y él dijo: 1 3/4. ¿Les conté esa historia? 1 3/4. Y la esposa le dijo: ¿pero cómo es eso? 1 3/4. Sí, bauticé a un viejo, ya le tenía más de 60 años, más o menos como de mi edad, 63, 64 años. Le quedaba solo 1/4 de vida para el Señor. Ese cuenta por 1/4. Bauticé a una mujer saludable, tenía 40 años, tenía media vida para el Señor. Ese cuenta por medio. Y bauticé a una niñita de 7 años, dice, tenía toda una vida para el Señor. Así que bauticé 1 3/4. No importa, bauticemos los que sean completos, de esos que tengan toda una vitalidad, toda una vida para el Señor. Bueno, es el último tema y por supuesto siempre hay protocolos que mencionar y quiero decirles que no son formalismos lo que voy a compartir con ustedes. He disfrutado mucho el haber adorado con ustedes. Es más, quiero decirles que fui ricamente bendecido con las veces que salí a pasear con ustedes a Santiago, a comer con ustedes en algunos de sus hogares. La camaradería cristiana, la música cargada de mensajes maravillosos.
Yo creo que estoy seguro, no es que creo, estoy seguro que yo fui más ricamente bendecido al haber estado con ustedes que lo que ustedes hayan sido bendecidos por lo que hayan escuchado de un servidor. Por curiosidad, quiero ver cuántas de las personas que están acá reunidas, miembros o no miembros, asistieron por lo menos una vez durante la semana. Quiero ver las manos. Un buen número. Bueno, ¿cuántos asistieron 5 veces o más? Más de 5 veces. Quiero ver las manos. Todos ustedes tienen el derecho, ya si lo están grabando pueden utilizar esto como evidencia, de pedirle al pastor Fuentes una copia de las transparencias. Yo creo que no llevan mucha memoria en un CD, ustedes lo pueden reclamar, todas las transparencias, para que lo repasen. Yo he estudiado, aunque es bien sencillo, sin embargo ha llevado mucha lectura, mucho estudio, muchos años y muchas experiencias para compartir lo que yo compartí con ustedes. Y en esta mañana me queda compartir del último tema, y lo que he hecho es que voy a resumirlo. Voy a hacer lo que llamarían algunos una síntesis resumida. ¿Sabe lo que es eso? Un resumen es algo resumido, y una síntesis resumida, ¿por qué razón? Porque la segunda parte de mi presentación yo considero que va a ser fundamental. La clave del éxito en nuestra vida cristiana, social, personal, mental, espiritual y nuestra vida espiritual. Lo repetí 2 veces, subrayando la importancia. Y hablando del fin del sufrimiento, hemos mencionado esta semana que en gran medida nosotros mismos individualmente y a veces comunalmente, porque hay discriminación, hay por alguna razón, hay asuntos de nacionalidad que simplemente porque tú eres de cierta nacionalidad ya nos aborrece. Y no solamente ocurre en el cono sur, ocurre en todos los lugares geográficos del mundo. Por ejemplo, yo soy de Centroamérica. 1972 hubo una guerra entre El Salvador y Honduras. Se conoce la guerra de 72 horas. Fueron 3 días, pero murieron muchas personas. Fue por un partido de fútbol. Parece que el referí pitó una jugada en contra de Honduras y no les pareció bien. En contra de El Salvador, estaban en El Salvador, no les pareció bien, y la audiencia se vino al estadio, hubo muertos, mataron, eso fue algo terrible. Los 2 países entraron en guerra. Y dice, ahora yo no sé si esto es una alegoría, que el odio fue de tal extremo que se notó inclusive en círculos religiosos, y un miembro de la iglesia adventista fue donde el presidente de la misión y le dijo: pastor, queremos que saque un himno del himnario adventista. Y este hombre se extrañó. ¿Cómo es posible? ¿Y cuál himno? Y contestó: Salvador, a ti me rindo. Bueno, hay a veces problemas de nacionalidad. Sin embargo, la gran mayoría de los problemas que nosotros enfrentamos, son causados por nuestro comportamiento. Y cuando estamos hablando acerca del fin del sufrimiento, ahí dice la solución feliz, que es el tema general, tiene que empezar con nosotros, poniendo fin a comportamientos que militan contra la salud mental, física, social, emocional de nuestras vidas y las de otros. Está en nuestras manos, ¿comprenden? Y con la ayuda de Dios lo podremos lograr. Es difícil, pero lo podemos lograr. Especialmente en asuntos sociales. A veces, por ejemplo, los matrimonios parecen las pelotas de billar. Durante el día están en un triángulo en la mesa, tranquilitas, y después es puro pleito. Después de las 5 de la tarde se golpean y hay de todo. ¿Saben? Piensen en la segunda pregunta.
lleva a tu esposa a un lugar y dile, mi amor, yo quisiera que seamos felices como antes de casarnos y durante la luna de miel. Dime, ¿qué te gustaría que yo haga para que haya armonía? ¿Sí? Y no solamente las 4 letras que le di anoche, sino conviértela en una mujer de mármol y tú vas a ver, las cosas van a cambiar. Está en nuestras manos. Lo otro es que hay textos claves en la Biblia que hablan del fin del sufrimiento. Por ejemplo, yo les invito a que lean en sus hogares hoy por la tarde Apocalipsis 21, cuando se describe la tierra nueva. No habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas las cosas van a haber pasado. Qué lindo vivir en un lugar así. No va a haber más llanto. Y pasajes como por ejemplo Isaías 65, porque la paz va a reinar en el reino animal completamente en el mundo. Yo pienso que ya no habrán más pinos y cardos y espinos, porque eso fue resultado del pecado. Y nos dice Isaías, dice que el cordero andará pastando con el león y la vaca con el oso. Esos animales que se los comen los unos a los otros. Ya no va a ocurrir eso. En los días del comunismo, en los días de Stalin, él era muy anticristiano y la iglesia cristiana sufrió mucho en esa parte del mundo por el comunismo. No era permitida, ocurrió en la China y en otros lugares. Irónicamente el cristianismo se mantuvo, pero ellos tenían un zoológico y se jactaban que ese zoológico era la tierra nueva, porque de veras, tal como decía Isaías 65, tenían leones con corderitos pastando a la par y osos carnívoros con otros animales cuadrúpedos pequeños. Y decían, esto es el paraíso. Lo que no decían era que cada noche tenían que meter un corderito nuevo. Pero en la tierra nueva va a ser diferente. Ahí sí, no va a haber más llanto, ni dolor, ni clamor. Todas las primeras cosas pasaron. Bueno, ya con eso, como les dije, era una síntesis resumida del fin del sufrimiento. Y el resto del tiempo, yo lo voy a dedicar, el resto del tiempo, creo que es que 1.5 horas más o menos. Lo voy a dedicar a lo que yo conozco, el tema, creo que es el tema más importante de todas las Escrituras. Ahora, yo sé que esto parecerá arrogante, ostentoso. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo? Un ser imperfecto, que es el tema más importante de todas las Escrituras. Y es probable que ustedes piensen y van a cuestionar desde un principio, pero yo estoy casi seguro que al final del sermón ustedes van a decir, sí, de veras, por el peso de la evidencia bíblica, no teológica necesariamente, porque teología es hablar e interpretar y crear epistemologías acerca de la Biblia, pero por la evidencia bíblica ustedes van a concordar conmigo que es el tema más importante de todas las Escrituras. Una de las clases que yo enseño en Andrews, parece mentira, es anacronístico, contradictorio, enseño predicación. Y ustedes dirán, ¿cómo es que un predicador tan malo se va a enseñar predicación? Pero así es la vida, son ironías de la vida. Y yo he encontrado que todo sermón debiera tener 3 historias. Número 1, la historia de la Biblia, porque debe estar enraizada en la palabra de Dios. Mira que te mando que prediques la palabra. Primera historia, es la historia de la Biblia, no nuestras propias historias. Por supuesto, cuando hablamos de la Biblia, nosotros expresamos lo que ya hemos carburado, lo que ya hemos estudiado. Sin embargo, el mensaje claro no lo podemos negar, porque hay oráculos, hay conceptos bíblicos en blanco y negro que no necesitan explicación.
Y esos son los conceptos de blanco y negro que yo les voy a presentar a ustedes acerca de ese tema. Pero son 3 historias del sermón. Número 1 es la historia de la Biblia. Número 2, la historia del predicador. Y yo quiero confesarles que una de las razones por las cuales yo creo es que este tema es el más importante de todas las escrituras, es por el poder transformador que ha podido obrar en mi persona, este ser imperfecto, como nos llamaba Platón, bípedos implumes, así llamaba a los seres humanos. Somos bípedos porque tenemos 2 pies, pero no tenemos plumas. Y es la realidad. Este tema ha transformado mi vida individual, mi vida familiar, mi vida social y mi vida profesional. Es la segunda historia. Pero la tercera historia, en esta mañana yo pienso que es la más importante. Debiera ser la historia de la audiencia. Y es mi oración que este tema bíblico, con la historia de la Biblia, que ha tenido un poder increíble en la historia del predicador, mi historia, pueda tener también un poder transformador en tu vida. Y una noche de esta yo les dije más o menos cuál era el tema. Y el tema es el amor. El amor. Y hay varias razones por las cuales el amor es el tema más importante de todas las escrituras. Número 1, Dios es amor y no hay nada en el universo más grande que Dios. Cuando se habla que Dios es amor, es más que una característica de Dios. Es la esencia. Es la esencia. Y no vamos a hablar acerca de tipos de amor. Pero cuando estamos hablando, muchas gracias. Cuando estamos hablando que Dios es amor, estamos hablando de la esencia de Dios y de un amor sublime, que se llama agape. Él es agape. Hay otros tipos de amor, inclusive hay amor que es conocido como desamor, infatuación. Algunos tienen términos bíblicos técnicos como por ejemplo eros, amor erótico, filos. Pero este amor es clave, es fundamental, es maravilloso, todo lo puede, todo lo soporta. No se goza de lo malo, mas se goza del bien. Es paciente, es misericordioso. Hace sacrificios para ayudar a los demás. Es el amor de Jesús. Es el amor de Dios. Dios es amor. Otra de las razones por las cuales el amor es el tema más importante de todas las escrituras es porque cualquier cosa que nosotros hagamos, si no está motivada por amor, de nada sirve. De nada sirve. Por ejemplo, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué devuelves a Dios los diezmos y las ofrendas? ¿Por qué? ¿Porque amas a Dios? ¿O porque tú quieres que el tesorero de la iglesia o el ministro y los administradores sepan que tú devuelves diezmos? No sabemos si está completo porque uno nunca sabe cómo es que uno hace esos arreglos. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué trabajas para el Señor? ¿Cómo consideras tú el peso de lo que tú das en ofrenda relacionado a la forma como tú piensas que como iglesia te debieran de tratar? Y uno de los enemigos más grandes que nosotros tenemos en la iglesia, en el evangelismo y en el crecimiento de la iglesia, se llama el consumismo, porque vivimos en una sociedad consumidora. Cuando usted necesita un mecánico, usted le paga un dinero al mecánico para que haga el trabajo, ¿no es cierto? O un dentista, o un cardiólogo.
Y yo le digo porque yo tengo en mi lista, la edad mía es la época cuando uno agarra el directorio telefónico de los amigos que van muriendo, los va tachando y los va sustituyendo por urólogos, cardiólogos, psicólogos y todo tipo de doctores. Pero estamos hablando del consumismo. Por muchos años yo pensaba que no era bueno comprar autos nuevos, pero eso fue hace muchos años. Tuve muchos problemas, iba en mi trabajo pastoral, visitaba gente, me quedaba en el camino. Después, no era una época que habían celulares, tenía problemas de transmisión, que el carburador y que el engranaje de esto, y los mecánicos te dicen un montón de cosas y a veces era tanto el problema que mi esposa y yo decidimos, no, de ahora en adelante vamos a comprar autos nuevos. Y desde entonces solamente compramos automóviles nuevos. Y recuerdo cuando compramos el primer automóvil nuevo, una Grand Caravan LE. Y entonces amplia, con ventanas eléctricas, con volante de poder, con hidráulicos que con el dedo le dabas vuelta, con aire acondicionado ahí en los veranos de California. Estamos hablando 39 grados, a veces 40 grados de temperatura centígrados. Esos, el clima es seco allá, pero igual quemaba, sentía. Eso era, una persona sin pelo se ponía un huevo en la cabeza y se freía inmediatamente. Sumamente caluroso. Y entonces llegué el primer sábado a la iglesia, y yo siempre era de la idea de llegar temprano a la iglesia, no para abrir la iglesia, porque eso corresponde a otros líderes de la iglesia, y me estacioné en el lugar que me correspondía, y de repente cuando llegué con el auto, el director de diáconos salió, no voy a decir de dónde era porque no quiero que ningún guatemalteco se sienta mal, pero resulta que salió el hermano salió corriendo, y yo pensaba que la iglesia se estaba quemando. Y entonces yo bajé la ventana eléctrica y se bajó, y el hermano se inclinó al auto y acariciando el techo me dijo: pastor, aquí van mis diezmos. Se fija la idea del consumismo. Y hay personas que en virtud a la cantidad de diezmos y ofrendas que dan, piensan que se les debe canonizar en la iglesia. El amor no es así. Cristo dio aún su vida por nosotros, sin escatimarla. Y Él dice: haya en vosotros ese mismo sentir. Que demos y demos siempre. ¿Comprenden? ¿Por qué razón damos? Y esa es la segunda razón por la cual el amor es lo más importante de las Escrituras. Porque Dios es amor, y después no importa lo que tú hagas, si no está motivado por amor, de nada sirve. Por ejemplo, testificar. Es un mandato que nosotros testifiquemos, no importa dónde estemos. Aún en el restaurante. Pastor Fuentes y yo estuvimos comiendo en el mercado un platillo típico de Chile, y se sentó a la par nuestra. Yo les conté esa historia, un matrimonio de México, venía un doctor, había una conferencia de medicina por acá, la semana pasada fue, y conversamos, y tú qué haces, y estoy predicando el sufrimiento, y yo le íbamos a invitar, no, pero yo salgo esta noche. Ese es nuestro deber, para eso estamos, para testificar. ¿Por qué lo haces o no lo haces? Si el amor de Cristo está en nuestro corazón y tú amas al prójimo, como Pablo, vas a exclamar: ay de mí si no anunciare el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Ese es el amor. ¿Comprenden por qué es el tema más importante de todas las Escrituras? Y el amor es el tema más importante de todas las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque es el fundamento del gobierno de Dios. La señora de White lo dice en El conflicto de los siglos: el amor. Es más, déjenme decirles, hubo una vez en la historia de este planeta en que no habían leyes,
solamente había amor. Amor. En el huerto del Edén, Dios en nuestro corazón. Y había peligro, Dios en nuestro corazón, como luces en el tablero de un automóvil se encendían diciendo: Ricardo, peligro, peligro, peligro. Pero ¿qué ocurrió? El pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Era la única ley que existía, Dios en nuestros corazones. Pero ahora, como nosotros nos separamos de Dios y el pecado hizo separación entre Dios y el hombre, Dios se vio en un dilema grande. Que ahora el fundamento de su gobierno, que es el amor eterno e infinito, lo tenía que transcribir en un idioma finito e imperfecto. Un principio perfecto, eterno, infinito, ahora lo tenía que transcribir en un idioma finito e imperfecto. Yo les invito a que lean un libro maravilloso. Elena White, Mensajes Selectos, volumen 1, páginas 20 al 26 más o menos. Y ella dice: es imposible que los principios perfectos y eternos se puedan transcribir completamente en un idioma finito e imperfecto. Sin embargo, Dios se vio en ese dilema, porque como nos habíamos separado de Dios y ya no estaba Él en nuestro ser como ese tablero de emergencia dándonos instrucciones específicas, Dios entonces nos dio los 10 mandamientos. Perfectos, sí, pero no pueden reflejar, por las limitaciones de un lenguaje finito e imperfecto, la totalidad y perfección de Dios. ¿Comprenden? Por eso dice Pablo, Gálatas 3:19, ¿y por qué fue dada la ley? ¿Recuerdan ese monólogo paulino? ¿Y por qué fue dada la ley? Fue dada a causa de vuestras transgresiones, y me señalo a mí y a todos. Hasta, y usa la palabra geos, hasta que viniera la fe, hasta que viniera Cristo. ¿Comprenden? Porque en el nuevo pacto, ahora con el Espíritu Santo, directamente se iba a restablecer aquella relación directa. Y el Espíritu Santo en nuestros corazones, como antes del Edén, nos iba, como en un tablero, a través de la conciencia, decirnos: Ricardo, peligro, peligro, peligro. ¿Comprenden? Y ahí es donde en el mundo evangélico ha habido una gran confusión. Porque hay personas que creen que una vez que vino Jesús, ya la ley dejó de existir. Pero eso es un error. Ahora los 10 mandamientos, según Ezequiel 36:26, o 26:36, o 16:26, o 16, bueno, creo que es 26:30, no importa el texto. Ezequiel dice que ahora con este nuevo pacto, esas leyes fueron escritas en nuestros corazones, y que Dios iba a erradicar de nosotros ese corazón de piedra y nos iba a dar un corazón de carne. ¿Cómo está tu corazón? Fíjate, ¿cómo está el corazón de tu esposo? ¿Es uno de esos duros, encallecidos, llenos de colesterol espiritual, como estuvimos hablando un día de estos? ¿O es un corazón de esos tiernos, esos corazones como el de Jesús? ¿Cómo está vuestro corazón? El nuevo pacto nos transforma, nos saca eso malo, eso carcomido, nos saca las miasmas del alma y nos lo llena de amor y de los frutos virtuosos del amor agape, no de cualquier otro tipo de amor.
Mis amados, las faltas son espesas cuando el amor es ralo. Así es. Ustedes ven a esas personas que siempre señalan, acusan, critican, no hay amor. Las faltas son espesas cuando el amor es ralo. Un autor que a mí me gusta mucho dice: solo los cuerdos aman con locura. Si tú amas y de veras amas con locura, y es ese amor verdadero, es porque eres cuerdo, porque el amor de Dios está en tu corazón. Como dice Salomón, el verdadero amor cubre multitud de faltas. Proverbios 10:12. No se hace cómplice del mal, pero le da un abrazo a esa persona que ha caído y trata de rescatarlo. Ahora, eso es lo que llamarían en inglés hearsay, lo que yo estoy diciendo. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Será que hay evidencia bíblica que el amor es el tema más importante de todas las escrituras? En efecto, vamos a buscar ahora la Biblia, por ejemplo, San Mateo el capítulo 22. San Mateo el capítulo 22, y noten ustedes lo que ocurrió, una experiencia maravillosa. Jesús, Mateo el capítulo 22, primer libro del Nuevo Testamento, versículos 34 en adelante. 34 en adelante. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, noten, un intérprete de la ley, un especialista, un hermeuntes. Aquí no se usa la palabra hermeuntes, pero la palabra hermeuntes, de donde viene la palabra hermenéutica, significa interpretación. Y este es un doctor en la ley, un intérprete de la ley. Se acercó a Jesús para tentarlo y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Y saben ustedes a qué ley se refería? ¿Saben a qué ley se refería? No era el decálogo, era más que el decálogo. Se refería al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia, lo más sagrado para los judíos, lo que hoy día se conoce como la Torah, lo que ellos desfilan en las sinagogas judías a la hora de los servicios los sábados por la mañana, la Torah. ¿Por qué digo que era la Torah? Porque Jesús contestó con 2 libros diferentes del Pentateuco, con Levíticos 19:18 y con Deuteronomio 6:5. Así que un intérprete de la ley, un teólogo, un erudito, para tentar a Jesús le dijo: a ver, dime una cosa, ¿cuál es el pasaje más importante de los primeros 5 libros de la Biblia? Saben, mis amados, yo tengo muchos años estudiando este tema, inclusive estoy a mitad de un libro que estoy escribiendo relacionado al tema, que se llama Love, the Essence of Christian Living. El amor, la esencia del vivir cristiano. Pero a mí hace muchos años, antes de que yo empezara a estudiar el tema como se lo estoy presentando ahora, una persona me decía: mira, Ricardo, en tu opinión, ¿cuál es el principal texto del Pentateuco? Y ustedes saben que yo juzgaba de acuerdo a lo que me habían enseñado en la escuela sabática, en los libros que había leído en la iglesia, lo que había aprendido de la Biblia. ¿Saben cuál era mi respuesta? Éxodo 20. Y ahora a Jesús le hacen esa pregunta: Maestro, un experto en el Pentateuco, ¿cuál es el mandamiento más importante de los primeros 5 libros de la Biblia? Y Jesús contestó, noten ustedes: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma.
Este es el primero y gran mandamiento. Contestó acá, creo que es Deuteronomio 6:5. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19:18. Jesús mismo. ¿Por qué razón? ¿Saben por qué razón? Porque el decálogo, Éxodo 20, es apenas una gota de agua en el océano del amor. Si tú tienes amor, si tú tienes agape, automáticamente vas a tener el decálogo. ¿Comprendes? Porque los 4 primeros mandamientos se refieren a amor a Dios. Y los siguientes 6 mandamientos, amor al prójimo. Pero hay mucha gente que yo conozco y he conocido en mi peregrinar de 40 y pico de años, casi 50 años en la iglesia adventista, que yo me bauticé chico, tendría unos 11, 12 años. Y gracias a Dios que lo hice. Probablemente si hubiera esperado a que llegara al colegio en el lugar donde yo vivía, nunca me hubiera bautizado. Así que yo le estoy hablando en carne propia. Yo estoy seguro que el trabajar y el evangelismo infantil es muy, muy importante. Y lo que ustedes están haciendo en esta escuela con los chicos, yo he estado acá mirando esos 300, 400 chicos corriendo con una energía que yo quisiera, Señor, dame por lo menos un 5% de esa energía, ¿no es cierto? Uno se pone viejo y decrépito y ya las cosas no caminan tan bien como uno quisiera. Están haciendo un gran trabajo. Es más, entre las iglesias que más crecen adventistas en el mundo, exigen y recomiendan altamente los clubes. ¿Cómo se llaman estos clubes? Las clases progresivas, conquistadores, los aventureros, las abejitas trabajadoras, etcétera. Eso es importante. Los coros de niños, yo les felicito por eso. Yo les felicito. Y yo he visto a muchos cristianos y cristianos adventistas que guardan el decálogo al pie de la letra y nadie los aguanta. Los hijos en el hogar están esperando cumplir 18 años para irse del hogar y no quieren saber más de la iglesia, porque no había amor, había ley, había farisaísmo. Personas, padres que todavía están patinando en el monte Sinaí y no han subido al monte de la transfiguración con Jesús. ¿Comprenden? El decálogo es apenas una gota de agua en el océano del amor. Por eso Jesús tuvo que aclarar el significado de la salvación y las relaciones. Y dijo, ¿oísteis que fue dicho? No matarás, que es uno de los mandamientos. Sin embargo, él tuvo que aclarar. Hay gente que cree que matar es darle un garrotazo a una persona hasta que ya no respire. Pero Jesús dijo, no, antes que eso ya tú has transgredido el mandamiento. Con nuestras palabras, con nuestra actitud, con el rictus de nuestro rostro, con nuestra mirada. Como le decía el esposo a la esposa, me casé por tus ojos, pero no por los que me pones ahora. ¿Sí? ¿En serio? Aún con nuestra actitud, el amor es más que eso. Si tú tienes amor, automáticamente tú vas a tener el decálogo más otras cosas que no están en el decálogo. ¿Comprenden? Y Jesús tuvo que aclarar, por ejemplo, el 7º mandamiento. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo. Y ustedes recuerdan el resto. Ustedes recordarán el resto. ¿Comprenden? ¿Por qué el amor y el nuevo pacto es superior al antiguo pacto? El problema que existe en el mundo evangélico es que hay gente que cree que ya no hay que guardar los 10 mandamientos, pero eso es un error. Porque los 10 mandamientos están enraizados netamente en el amor. Ahora, mis amados, si ese texto hubiera terminado donde lo leímos
Mateo 22, versículos 34 en adelante. Si hubiera terminado en el 39 que dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hubiera sido maravilloso. Pero noten lo que dice en el versículo 40. De estos dos mandamientos depende. ¿Qué depende? ¿Cuál ley? El Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, ¿y qué más? Y todo lo que existía de las escrituras en aquel entonces, prácticamente. ¿Comprenden? ¿Comprenden ahora, mis amados, por qué yo me aventuré, me arriesgué a decirles en esta mañana? Voy a hablarles del tema más importante de todas las escrituras. Dios es amor. Cualquier cosa que nosotros hagamos, si no es motivado por ese amor de Dios en nuestros corazones, de nada sirve. De nada sirve. Como el miembro de iglesia adventista, las 10:30 de la mañana, está durmiendo. La madre lo despierta y le dice: hijo, son las 10:30, ¿no vas a ir a la escuela sabática? No, mami, yo ya estoy fastidiado de ir a la iglesia. No quiero volver. Dame 2 razones por las cuales yo debo ir a la iglesia, y voy. Y maternalmente le dice: hijito, número 1, tú tienes 45 años. Número 2, tú eres anciano de iglesia. ¿Comprende? Es una ilustración. Eso no ha ocurrido, y mucho menos acá. Pero comprenden, existe amor. Es más, déjenme hacerles una pregunta. No les voy a pedir que la conteste. Pero si usted tuviera que evaluar un examen, que yo le hiciera un examen de 1 al 10, evalúe la calidad de amor en esta iglesia, ¿cuánto le daría? ¿Le darías un 10? Y no quisiera comprometer a nadie. ¿Le darías un 10? ¿Cuánto le darías? Pero ahora, acerquémonos más a lo que nos interesa a nosotros. Si tus hijos o tu cónyuge o cónyuge, ¿cómo se dice? Y tu cónyuge tuviera que evaluar la calidad de amor que tú expresas en el hogar, del 1 al 10, ¿cuánto te daría? Pero es algo que yo te invito a que tú lo hagas. Es más, yo hacía eso cuando yo era pastor de iglesia con el comité de la iglesia, todos los años. Y tratábamos de elevar la calidad de amor. No es fácil, pero eso debiéramos hacerlo en nuestros hogares, porque el hogar, la iglesia, va a reflejar precisamente lo que existe en nuestros hogares nucleares. Pablo, ¿recuerdan a Pablo? Pablo decía: en cuanto a la ley, irreprensible en cuanto al Pentateuco. Él se creía perfecto. Sin embargo, ustedes van a observar que Pablo andaba persiguiendo al prójimo, lo sacaba de la sinagoga, los maltrataba, hasta que un día Jesús le dio una bofetada con el evangelio del amor cuando ibas a Damasco. Hechos 9, Hechos 10, Hechos 8, Hechos 9. Por ahí. Y ustedes recuerdan, yo presenté algunos de los cuadros. Pablo en camino a Damasco. Y entonces él llegó a comprender, un legalista, pero de esos, como dice en mi país, de hueso colorado. De esos, pero extremadamente extremistas. Y cuando él llegó a comprender la naturaleza del amor, escribió en Romanos capítulo 13, versículos 8 en adelante: no debáis nada a nadie sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama ha cumplido la ley. Porque no matarás, no adulterarás, no harás esto, como cualquier otro mandamiento. En esta frase, en esta palabra se resume. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti. ¿Comprenden? Si tú tienes amor, vas a tener el decálogo. Y el tiempo se nos está yendo, pero tenemos que ver por lo menos 2 textos más.
2 textos más. El siguiente es Lucas el capítulo 10. Ya hemos visto. Entonces, ¿por qué es importante el amor? Dios es amor. Cualquier cosa que nosotros hagamos si no está motivado por amor, nada sirve. Es más, Pablo dice, si tú tuvieras todo el conocimiento del mundo y toda la fe del mundo y toda la ciencia y donares todas tus riquezas y no tienes amor, de nada sirve. Y llega a decir, eres como metal que resuena y tímbalo que retiñe. ¿Sabe lo que quiere decir eso en lenguaje criollo? Puro ruido. Como que si usted tiene un niño golpeando una lata. Eso es lo que dice Pablo. De nada sirve. El amor sí sirve, porque Dios es amor. Entonces ya vimos en San Mateo el capítulo 22 que el amor es la esencia de las relaciones con Dios y con el prójimo, y además el amor es la esencia de las escrituras. Pero saben, el diablo quiere que tú y yo nos peleemos por doctrinas, por estatutos, si hay que ordenar a fulano o a sutano, si hay que creer en esta doctrina o en esta doctrina, porque él sabe a ciencia cierta, él sabe perfectamente que la clave del cristianismo son las relaciones y las quiere quebrar a toda costa, incluyendo asuntos ideológicos. Y usted va a observar que lo que más divide al cristianismo mundial, 2.200 millones de cristianos en el mundo, divididos en 36.000, más de 36.000 religiones, son asuntos ideológicos. Por supuesto, nosotros somos un movimiento profético, y por asuntos ideológicos el diablo trata siempre de polarizarnos, Ahora, Lucas 10, ¿qué pasaje más importante? Yo pienso, y ahora esto es mi propia construcción epistemológica, es mi propia interpretación, no la tienen que aceptar, el contexto sí, pero noten lo que ocurrió en el versículo 25. Yo pienso que el intérprete de la ley del versículo 25 era el mismo intérprete de la ley de Mateo 22. Ahora le voy a explicar por qué. Entonces dice que vino un intérprete de la ley y se levantó y le dijo para probarlo una vez más a Jesús. En aquella época, como ocurre hoy día hay instituciones que son representadas por un individuo, generalmente un abogado. Por ejemplo, la Unión Chilena tiene un abogado, ¿no es cierto? Y en asuntos legales lo representa. Y en aquella época los fariseos tenían su intérprete, su abogado, su personaje clave, y yo pienso que es el mismo por esa razón y por otra razón. Porque en Mateo el capítulo 22, cuando ese intérprete de la ley le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento del Pentateuco? Jesús le contestó directamente. Pero ahora, en Lucas el capítulo 9, Jesús no le quiso contestar. Jesús le dijo, bueno, ya te lo he contestado, ¿qué lees tú? Dime, ¿comprenden? Ya te lo he contestado en el pasado, te lo dije en Mateo 22, mi propia interpretación. Ahora sí, con ese trasfondo, veamos lo que dice versículo 25 en adelante, pasaje muy conocido. Un intérprete de la ley vino para probarle y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Saben, mis amados, hace muchos años una persona me preguntaba a mí, Ricardo, dime una cosa, tú eres pastor, has estado estudiando por tantos años teología, dime, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Antes de que yo empezara a estudiar este tema como se los estoy presentando. ¿Saben ustedes cuál era mi respuesta? Adivinen. Éxodo 20. Ricardo, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? ¿Saben cuál era mi respuesta? Éxodo 20. Y no es una respuesta completa. Entonces Jesús, habiendo contestado esas preguntas en el pasado, le dijo al hombre, ¿y qué lees?
¿No eres tú el experto en la ley? Ya te lo contesté, ¿por qué insistes? ¿Y qué contestó el hombre? Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No es cualquier tipo de amor, es más que un asentimiento. Involucra el corazón, los sentimientos. No es malo llorar, involucra la mente. Tiene que hacer sentido el evangelio. No creemos en una fe ciega, pero también dice con tus fuerzas. Requiere que nosotros ejerzamos nuestras biomecánicas, que nos involucremos. Creemos en un cristianismo interventivo, activo, no en un cristianismo pasivo, que solamente se viene el fin de semana y se sienta uno a escuchar los fines de semana la palabra de Dios. Pero ustedes saben que el legalista tiene sus argumentos. Y este hombre tenía sus argumentos. Y entonces cuando Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, en el versículo 28, queriendo justificarse, aquel legalista le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y les contó una historia, la historia del buen samaritano. Aquel hombre que venía del mall de Jerusalén y lo habían asaltado en el camino. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre sí como los salvadoreños y los hondureños hace algunos años. Pero habían miembros de iglesia, el judío había sido maltratado y pasaron 2 miembros líderes de su iglesia, dice un levita y un sacerdote, y lo dejaron morirse por la ley, porque la ley decía, si vosotros tocarais un cuerpo ensangrentado, quedaríais inmundo hasta la puesta de sol. Y ellos preferían dejarlo morir que quebrantar la ley. Y Jesús fue criticado por eso en relación al sábado. ¿Recuerdan cuando él recogía espigas? El punto es que la respuesta es esa. ¿Qué es lo que he de hacer para ser salvo? ¿Quieres ser salvo tú? Ahí está la respuesta, amor. Pero no como tú y yo a veces tratamos de amar. Amar como Dios te amó. Y es garantizado que de alguna manera ese amor en nuestros corazones nos va a ayudar a minorar, a aliviar gran cantidad de sufrimiento. Y yo quiero concluir esta mañana, mis amados, con la lectura bíblica. San Juan, el capítulo 13, versículos 34 y 35. San Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Déjenme preguntarles, ¿era nuevo el mandamiento? ¿Por qué no era nuevo? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque ya estaba en Deuteronomio 6 y en Levítico 18. Entonces, ¿por qué razón? Yo no me explicaba por qué razón Jesús se habría equivocado. ¿Por qué dijo es nuevo el mandamiento? ¿Y saben lo que encontré? Que no se refería al mandamiento. Se refería no al amor, sino a la calidad de amor. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis como yo os he amado. Haz eso y tú vas a minorar en gran medida el sufrimiento de tu prójimo. Ese prójimo tuyo que vive bajo tu propio techo, que adoran bajo el propio techo, que trabajan bajo el mismo techo, que estudian bajo el mismo techo. Grandemente se va a minorar, como yo os he amado. Pero Jesús no concluyó ahí. Y si usted el siguiente versículo no lo tiene subrayado en su Biblia,
Yo le recomiendo que lo subraye con todas las palabras del arco iris, con todos los colores del arco iris, perdón. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que guardaréis los 10 mandamientos al pie de la letra. Dice eso. ¿Comprende? ¿Por qué te conoce la gente? Porque conduces un auto muy lindo, porque vistes muy bien. No es malo. Ojalá yo anduviera un auto mejor que el que tengo. Estuvo nuevo hace algunos años. Ya no está tan nuevo, funciona bien. Es lo que me interesa. Pero ¿por qué te conoce la gente? Porque tiene grandes habilidades en la expresión oral, porque tienes ojos muy bellos, el pelo, tocas bien el piano, cantas. ¿Es malo eso? No es malo. Pero será por eso que Dios quiere que nos conozcan, que te conozcan a ti y me conozcan a mí. ¿Comprenden? ¿Saben ustedes qué difícil es que venga un visitante a nuestra iglesia? Y un visitante que llega por primera vez a nuestra iglesia va a continuar retornando, viniendo, cuando encuentra amor. ¡Qué gente más maravillosa! ¡Qué maravilloso! Son amables, son cariñosos, son hospitalarios, son generosos, escuchan. ¡Qué maravilloso! En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Por qué te conoce la gente? ¿Por qué te conoce tu esposa? ¿Comprenden? Y tus hijos. ¿Por qué te conocen tus hijos? Yo siempre he procurado una buena relación con mis hijos, porque yo compartí con ustedes, he visto a personas ancianitas que han abandonado a sus hijos, a sus padres, los largan, los dejan allá en un asilo de vejez, nunca los visitan, de en cuando los llaman. Yo quisiera tener una mejor relación que eso, pero la tengo que cultivar hoy. En Costa Rica a los adventistas nos conocen porque somos sabatistas, y ser adventista en los días míos en Costa Rica era muy difícil porque había que asistir a la escuela los sábados, mediodía. Y el problema con eso es que la mayoría de los profesores, lo que hacían los profesores es que asignaban los exámenes finales el sábado por la mañana. Era lo más lógico. Y como yo era adventista, entonces tenía que pedirle al profesor que me hiciera el examen, era una escuela pública, oralmente el día anterior. Era muy difícil. Y había profesores que no me permitían hacer el examen oral, entonces me promediaban un 0 por ese examen que tenía que levantarlo con otras asignaciones. 1969 más o menos, hace unos 43 años y unos 43 kilos atrás, me fui a vivir a los Estados Unidos. Y yo quiero confesarles, yo había estudiado electricidad por 5 años, soy electricista, constructor desde que era jovencito. Yo construí mi primer casa cuando tenía 16 años, no conseguía trabajo, porque en la solicitud de trabajo yo escribía con letras bien claras y con un inglés terrible, paupérrimo, escribía: necesito sábado libre de viernes a la puesta de sol al sábado a la puesta de sol. Y eso era confuso para un americano que no conoce acerca de la Biblia. Y llené docenas de solicitudes y nadie me llamaba. Hasta que un día, yo preocupado, hablé con mi tía: ¿y cómo te está yendo con el trabajo? Mal. Y yo era residente, porque mi papá ya vivía allá desde hace muchos años, así que a mí me dieron la residencia en el mismo aeropuerto antes de entrar, les llevó como media hora. Y entonces ella me dijo: quita eso. Y de veras, quité eso, no dije nada del sábado, y a la semana me llamaron para trabajar a una tienda lavando platos. Yo había estudiado por muchos años electricidad y mi hermana me decía: mira, todo un electricista ahora lavando platos, pero era asunto de familia.
Yo quería trabajar. El sueldo mínimo era $1.60 por hora en aquella época, pero un galón de gasolina en aquella época costaba 23 centavos. Yo me compré a final del año un automóvil nuevo, por $1,200. Eso era lo que valía un automóvil nuevo allá, con todo el lujo que tú podías pensar. Hoy día eso es inconcebible. Y entonces trabajé lo más fuerte que pude. Era lavando platos, una máquina más o menos como de aquí a la pared, que tenía una faja, una cinta con garfios, y tú ponías los platos y los tenedores en unos recipientes, y los cuchillos y los vasos, y pasaban chorros que uno le quitaba la comida sólida, otro lo enjabonaba, otro lo lavaba, y otro por allá lo sacaba y salían, los secaba y salían al otro lado. Yo los agarraba y con las manos grandes los tiraba como frisbees en los lugares, y la gente estaba encantada. Y el jefe inmediato mío se llamaba Macedonio, un señor de México, Zacatecas, México. Y yo le dije, él me entregó el viernes mi primer cheque. Y me dice: Ricardo, has hecho un trabajo magistral. Estamos encantados contigo. Aquí está tu primer cheque. Y yo le dije: Mac, así le decíamos, mañana no voy a poder trabajar. Te trabajo todos los domingos, pero yo no trabajo los sábados. Y él me dijo: lo siento mucho, mañana te vamos a necesitar. Esto es una tienda. Era una tienda que se llamaba May Company. Se afilió con otra tienda de telas, de ropas y artefactos caseros. Ahora se llama Robinson May. Queda en North Hollywood, California. ¿Hay alguien que conoce por esa región? En la calle Laurel Canyon y Oxnard, justamente en esa esquina. El mall se llama Laurel Plaza, así se llama. Así es que yo le dije: yo te trabajo todos los domingos, entonces vas a tener que hablar con la superiora, con la interintendente o la jefa suprema del restaurante. Una señora muy amable, ella italiana, de apellido Cavalieri. Se colgaba los anteojos con una cadena y los tenía colgando. Fumaba mucho y se le escuchaba en su voz de fumadora. Y me dice: Ricardo, ¿por qué es que no quieres trabajar los sábados? Y yo le dije: porque yo soy adventista del séptimo día. Y ella me dijo: los vegetarianos. Y como yo venía de Costa Rica, en Costa Rica comen Levíticos 11. Y yo no le quise decir nada. Yo le tuve que decir: sí, los vegetarianos. Pero el punto es, me dieron trabajo, me dejaron trabajar los domingos, después conseguí otro trabajo. ¿Por qué te conocen a ti? Ser vegetariano es fabuloso. Pero ¿sabían ustedes que uno de los uno de los hombres más crueles de la historia era vegetariano? ¿Quién era? Hitler. Estrictamente vegetariano. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Porque si vosotros amáis, vas a tener Éxodo 20, Levíticos 11 y todo lo demás que Dios quiere. Yo por eso quería concluir con este mensaje. Al principio dije, todo sermón debiera tener 3 historias. Número 1, la historia de la Biblia. Yo les he presentado en esta mañana la historia de la Biblia. A grandes pinceladas, porque eso es un tema sumamente profundo. Si algún día si usted tiene duda y quisiera conversar, lo pudiéramos hacer. La historia del predicador. Les he contado mi historia. Este tema ha transformado mi vida, mi hogar, mi relación con los hijos, en mi trabajo, con mis alumnos. Yo tengo alumnos por todo el mundo. Pero yo quiero invitarte para que la adoptes como tu historia. ¿Habría alguna persona que quisiera decirle al Señor: Señor, es claro lo que tú dices del amor, tú eres amor, ayúdame para que lo que yo haga sea motivado por amor?
que mis relaciones puedan ser ahora coloreadas, no con mi amor, sino con agape. Y como tú eres el único, la única fuente de agape verdadera, quisieras pedirle en esta mañana o en esta tarde: Señor, llena mi vida de agape para que lo pueda expresar en mis interrelaciones con el prójimo y con Dios. Si tú eres esa persona valiente y de veras lo tienes en el corazón, yo quisiera que te pongas en pie para orar por ti en esta mañana. Amén. Dios Santísimo, estamos tan agradecidos por el manual del cristiano, la Biblia, el texto sagrado, por las múltiples lecciones que enseñas en este libro maravilloso acerca del sufrimiento, el fin del sufrimiento y sobre todo ahora acerca del amor, tu carácter. Queremos que la gente nos conozca, no solo por los dones, las virtudes que tú nos has dado, las habilidades, pero que principalmente nos conozcan porque amamos, y que el amor que nos caracterice, el verdadero amor, sea agape. Tú has visto a estos amigos y amigas, a estos niños y niñas, a estos hermanos y hermanas, a estos colegas en el ministerio, se han puesto de pie pidiéndote que llenes nuestros corazones, nuestras vidas de ese amor, para que todo lo que hagamos y digamos refleje ese amor solemne, perfecto y eterno. Quiero agradecerte ahora públicamente delante de estos anfitriones por las bendiciones que me has ayudado a experimentar durante esta semana, desde este púlpito y en asociación con esta audiencia. Ruego que los bendigas, que los conduzcas por caminos de excelencia y de verdad, que les guíes con tus santos ángeles y tu Espíritu Santo. No permitas que su fe falte nunca en ningún momento, sino que asidos de Jesús puedan seguir caminando en este camino ascendente hasta el cielo, hasta tu segunda venida, cuando seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y podamos vivir en aquel mundo restaurado, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. En el nombre sacrosanto de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén.